la palabra de Dios. Yo soy la guía espiritual aquí. Amén. Pido sabiduría para que el Señor me guíe por buen camino, hermanos. Porque si yo tropiezo, ustedes van a tropezar. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, entonces caemos todos. Amén. ¿Está dispuesto a recibir? Levanta su mano derecha y cierre sus ojos. En el nombre de Jesús. Ahora soltamos las palabras. Que tu nombre, Señor, sea alabado, exaltado. Recibimos de ti, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente, Señor, lista, y nuestro espíritu está presto. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Padre, que hagas y uses, Señor, a quien al vaso que hoy vas a usar, Señor, para la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Venga, hermano Sergio, y dícenos la palabra en este día. Aleluya. ¿Se gozó? ¿Está contento? ¿Por qué está contento? Porque Jesús está aquí. ¿Solamente por eso? Está vivo. ¿Quién está vivo? Poquitos. A ver, pellizque al de al lado. ¿Sí gritó? ¿Está vivo o no? Estoy un poco triste. El día de ayer, un primo de un compañero murió, 22 años. Y no pensé que me fuera a afectar tanto, más bien fue impacto, me impactó. Un joven de 22 años en una motocicleta, al llegar a un cruce, al parecer y por cómo estuvo la situación, no llevaba casco, no llevaba ninguna medida de seguridad. Chocó contra un taxi. El taxi quedó sumido entre la puerta del copiloto y la puerta trasera. La parte del medio casi llegó hasta donde iba el conductor. A esa altura donde fue el impacto, los autos llevan un poste de acero. Y para que ese poste haya sido doblado de esa manera y que llegara hasta donde llegó, es porque este joven mínimo iba a 90 kilómetros por hora. La pregunta es, iba a cruzar un semáforo. ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no bajó la velocidad? Y bueno, le dieron la noticia a un compañero que su primo había muerto, fue muerte instantánea. El taxista se fue a la fuga, se llevó papeles, no saben quién fue. 22 años. ¿Habrá conocido de Jesús? Sí. Alguien ya le tuvo que haber predicado. La pregunta es, ¿aceptó a Jesús? ¿Sabía que iba a morir de 22 años? ¿En su casa su papá o su mamá nunca le hablaron de tomar medidas de seguridad? Nunca le habrán dicho, utiliza el casco, tienes que tener una licencia de motociclista y tienes que tomar medidas. No es nomás subirte a la moto y acelerar y presumir y fanfarronear. Es tu vida. Es tu vida. Y el joven no porque diga estoy joven, eso le garantiza que tiene una vida por delante. Y de eso vamos a hablar hoy. De la herencia. Hay una herencia de la cual vamos a hablar, que como su nombre lo dice, se hereda, se transmite. Y vamos a conocer qué es eso que se transmite. ¿Les ha pasado que van al doctor y le dicen, ¿tiene familiares diabéticos? No, dice usted, en el nombre de Jesús, no.
cuando sí los hay. ¿Tiene familiares enfermos del corazón? No. Y dentro de usted dice, soy sano por la sangre de Jesús. Está comprobado genéticamente que de los padres se transmiten, se heredan problemas médicos, mentales, emocionales. ¿Será? ¿Usted qué cree? ¿Que se equivoquen los médicos? ¿Que sea cierto? ¿Que sea real? ¿O que es pura mentira? Cuando Dios hizo al hombre, en el Génesis, dijo, hagamos al hombre. Se parecerá a nosotros. El primer hombre en esta tierra adquirió, se le dio, obtuvo una herencia divina, la imagen de Dios. Todo lo que era Dios, no como Dios, pero su imagen y su semejanza se la dio el primer hombre. ¿Le habrá dado la vida eterna? Se la dio. Se la dio. Estaba programado que viviéramos eternamente. Allá en el Edén, o quizás después del Edén, conforme fuera llenándose el Edén, pues Dios iba a utilizar todo el planeta, pero con un propósito que era de Dios. Pero luego llegó otro personaje. ¿Quién lo hizo a Satanás? ¿Quién lo creó? ¿Él habrá sido formado a la imagen de Dios? No. Él no fue hecho a la imagen de Dios, pero fue hecho por Dios. Pero él rompió las reglas y dijo, yo no quiero. Yo soy hermoso, poderoso, se me ha asignado el trono de Dios para cuidarlo. Yo dirijo la orquesta más grande que puede existir. Tanto se llegó a envanecer que sintió y creyó que podía ser aún más grande que Dios. Esa soberbia lo llevó a su propia destrucción. Y dejó de ser, y dejó de tener el cargo y la autoridad que se le había dado en el cielo. Amén. Pero luego llegó la mujer. Y no es que la mujer tenga la culpa. Y dice la palabra de Dios en Romanos que por un hombre entró el pecado al mundo, su destrucción. Porque así lo quiso, porque así lo decidió, porque esa fue la decisión que tomó, porque quisieron conocer, saber qué había más allá de lo que estaba estipulado y dicho por Dios. Dios ya les había dicho, coman, hagan, pero de aquel árbol no coman, no toquen. Rompieron las reglas. Y el que rompe reglas seguramente tendrá su consecuencia. Hoy en día estamos hablando de una herencia de la cual se hereda y de la cual no podemos romper reglas. No puede ser tan fácil la vida del hombre, ni vivir, ni levantarse y con facilidad romper reglas. Reglas existen en todo lugar, en tu casa, trabajo y a donde quiera que vayas, siempre van a existir las reglas. Si rompes una, va a traer la consecuencia. Hermano, pero yo soy cristiano y a mí Jesús ya me perdonó y me rescató. Sí, pero Dios te perdona, mas no va a quitar tu consecuencia. Solamente que en su soberanía como Dios, al perdonarte quite también la consecuencia, pero
Por lo que la palabra de Dios nos enseña, Dios te va a perdonar tu pecado, pero la consecuencia la tienes que recoger. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, lo tiene que recoger. Acompáñame a la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 5. 22 años y ya no está. No viva el hombre pensando que tiene la vida por delante. Yo me alegro de saber que aquí y que en muchas iglesias hay hombres y mujeres que yo le pido a Dios que no nomás se pongan el título de decir soy cristiano, porque haber aceptado a Jesús en tu vida involucra una gran responsabilidad, tan grande, pero tan grande que esa responsabilidad te va a llevar no solamente a respetar las reglas de este mundo, sino también las divinas. Y ojalá el hombre, el cristiano primeramente, tenga bien en cuenta las reglas espirituales, porque cuando Cristo venga, va a comenzar por su casa. La paliza va a comenzar por su casa. Amén. Dice la palabra de Dios, antes de comenzar, cierra tus ojos un momento. Jesús, el único que puede transformar el pensamiento, la dirección, el modo de pensar del hombre, eres tú. Siempre y cuando nosotros permitamos que tú lo hagas. Bendito Padre, ya no estamos en un tiempo en el que nos debemos de poner a pensar o vivir pensando que no sucede nada. Así que Señor, ven, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu, no a nosotros la gloria, sino solamente a tu nombre, que sea exaltado y glorificado con lo que hoy vamos a aprender para ti, Señor, y que cada corazón sea transformado de tal manera que el día de mañana su vida tome otro rumbo, lleno de medidas, de respeto a tus reglas y mandamientos divinos, y a todo lugar al que nos paremos, que vivamos una vida llena de responsabilidad. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ya vio? Nuevamente el final del número 7, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El hombre hoy nace con la tendencia al mal. ¿Quién le dice al niño que sea berrinchudo? ¿Quién le dice al niño que sea grosero? ¿Quién le dice al niño que de acuerdo a la manera en la que llore, obtiene las cosas? ¿O no?
el niño empieza a llorar y si no le hacen caso llora más fuerte. Ya trae la tendencia al mal. La palabra iniquidad del hebreo awon, que significa pervertir, torcer, doblar, distorsionar. Si lo vemos aquí en la palabra de Dios, nos diría así, que visita lo pervertido, que visita lo torcido, que visita lo doblado y lo distorsionado de la vida del hombre. Pero no que Dios ya te perdonó, no que Dios ya nos perdonó, Dios nos perdona. Pero también nos habla de que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. ¿Te ha tocado ver que el abuelo fue mujeriego, el hijo también, el nieto también y el bisnieto también? ¿Y sigue? Cuando existe esta situación, ya sea una emoción, ya sea un pecado, ¿acaso Dios no permite que su palabra sea llevada a ese tipo de personas? ¿A esas 4 generaciones no les habrá llegado la palabra de Dios? ¿A ese abuelo no le habrán hablado de Jesús? ¿Al hijo? ¿Al nieto? ¿Al bisnieto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dile tú, dile a tu alma, alma mía, tú eres la que toma la decisión. Tú eres quien decides hoy cómo vivir. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando tú llegas a los pies de Jesús y le permites a Jesús que transforme tu vida, pero que de veras la transforme, que no sea una vida donde nada más dijiste, sí acepto a Jesús, y jamás te volviste a parar en la iglesia. Eso no quiere decir que en verdad está siendo transformado. Si tu abuelo trae, hace unos días estaba hablando yo con un personaje que se dedica a la santería, a la brujería, que hace trabajos, y me platicaba de los trabajos que él hacía, y lo caro que cobra, y lo caro en lo que vende un collar, una pulsera. Ellos a cada pulsera y a cada collar le asignan protectores, le dicen protectores, pero no son más que demonios generacionales. Él me decía que su abuela fue bruja, que su mamá fue bruja, y me dice, ¿y qué crees? Mi hija, que es una pequeña, empieza a mostrar que es hábil para adivinar. Y me surge la pregunta y yo le decía, oye, ¿y tu abuelita todavía vive? Y dice, no, ya se murió. Y yo le pregunto a usted, ¿el demonio que estaba en ella, dónde quedó? ¿Sabe quién se le metió? A la chiquita. Y ahora está operando en ella. A ella se le ha predicado de Jesús. A él ya se le ha hablado de la palabra de Dios. Pero él dice que no. Él prefiere tener muchos santos y muchos a quien recurrir para asegurar que va a estar bien. Dice, tú nomás tienes a uno, yo tengo a muchos. Yo le dije, pues con el que tengo, basta. Y es suficiente. Le digo, ¿y sabes cuándo vas a poderte dar cuenta de eso? El tiempo es el que te va a testificar a ti de quién tiene el mejor. Pero estamos hablando de las herencias, estamos hablando de lo que se hereda. ¿La palabra de Dios nos podrá enseñar esto? ¿O solamente nos lo anunció aquí y en el Éxodo 20, cuando Dios da los mandamientos? ¿Nomás así nos lo dijo, superficial? ¿O habrá ejemplos en la palabra de Dios? Hay ejemplos.
solamente voy a tocar uno, pero te voy a decir otro más. ¿Sabías que Salomón, a pesar de la sabiduría y de todo lo que recibió de parte de Dios, él tuvo mujeres que eran paganas y que lo orillaron y que no lo obligaron, pero sí lo orillaron a dejar de adorar a Dios y adorar a los ídolos? ¿Sabías eso? Oye, hermano, pero era el sabio de Dios. Pues eso que hizo Salomón trajo consecuencias. Y en su descendencia hubo reyes que siguieron a Dios, pero hubo otros descendientes de Salomón que no lo hicieron. Consecuencia del Padre. Pero te voy a llevar a otro, donde vamos a ver la claridad de la situación en la que Dios nos muestra el día de hoy. Acompáñame a Génesis capítulo 20. Génesis 20, y vamos a hablar de un gran hombre, grande hombre. Génesis 20, del versículo número 1 al 7. Y dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. ¿Era su hermana? Sara era hermana de Abraham. ¿Por qué dijo eso entonces? Mentiroso. ¿O qué es eso? ¿Una mentirilla blanca? ¿Es la mentirilla blanca o es mentira? Es una mentira. Mentiroso. Ay, hermana, pero pues nomás fue una. ¿Sí? Vamos a ver. Acompáñame a Génesis 12. Y vamos a ver qué nos dice Génesis 12 en el versículo número 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Le gustaba echar mentirillas blancas al hermano Abraham. Es una, hermano, una no es ninguna. Una al mes, pues va de mes. Una al año, pues no hace daño. Y una al día, pues qué alegría, ¿no? ¡Mentiroso! Ay, hermano, pero ¿a poco la mentira puede ser pasada, transmitida a las generaciones? Estamos hablando de una mentira. Ahora imagínate si hablamos de fornicación, de adulterio, de groserías, de palabras corrompidas, deseos, pensamientos, pornografía. Acompáñenme a Génesis 26. Vamos a andar de un lado para otro. Es necesario y importante que lo corrobores. No vaya yo a estar diciendo otra cosa y tú amén, amén, sí, amén. Sígame con su Biblia. Génesis 26, del versículo número 6 al 10. Y dice así: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana. ¡Wow! ¿Quién era Isaac? Era su hijo.
¿Estás seguro? ¿O era su primo o su sobrino? Era su hijo. ¿Quién le dijo a Isaac que echara mentiras? Y la misma, ¿ya vio? Lo aprendió bien, ¿no? Dice por ahí un dicho, de tal palo, y dice otro, hijo de tigre. Wow. A ver, ahora díganme los proverbios que hemos visto. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que Isaac hizo lo mismo y que le dijo, ahora di que eres mi hermana. Porque ellos sabían que de esa manera no solamente iban a salvar su vida, sino que iban a salir de ese lugar bien remunerados. Y se los despacharon muy bien. ¿Quiere ver otro ejemplo? Llevamos 2. ¿Quiere ver otro? Acompáñame a Génesis 25. Ya llegó a Génesis 25, versículo 27. Amén. Dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habita en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba más a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y nos está contando cuando llega de casar a Esaú, y le dice, véndeme hoy tu primogenitura. Y dijo, ¿y yo para qué la quiero? Y primero le dice, dame de ese guiso rojo que estás haciendo. Dice, pero véndeme primero tu primogenitura. Dice, pues sí, porque yo para qué la quiero. Jacob, aprovechando la debilidad de su hermano, al llegar del campo, le pide que le venda su primogenitura, sabiendo Jacob lo que traía consigo la primogenitura. Y se la da por un plato, por un guiso rojo que estaba preparando Jacob. Aparte de esta situación, hemos conocido que Jacob era tranza. ¿Sí era tranza o no? Yo creo que era el más tranza de todos nosotros dos. Ahora no. ¿Sí se acuerda de la historia? ¿O quiere que la relatemos? Pues más bien la vi en su casa. Porque ahorita solamente le voy a decir que la mentira de Abraham pasó a su hijo Isaac, pasó a su hijo Jacob. Pero vea lo tremendo que trajo todo esto. Y vea la bendición de los que toman decisiones para alabar a Dios, para transformar sus vidas y para derribar todo lo que el cristiano pueda traer atrás y que no pase a tus generaciones. Acompáñame a Génesis 37. Génesis 37, versículo 32. Y dice así: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿De quién está hablando? Amén. De la túnica de José, que sus hermanos llevaron ¿a quién? A Jacob. A Jacob, el mentiroso, el tranza, el mentiritas blancas, yo creo que en ese tiempo así le decían. Sus hijos ahora vuelven con una mentira. ¿O no era una mentira? Llegan con una mentira a alguien que era experto en la mentira. Y le dicen, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Se imagina cuánto le tardó a Abraham en decir una mentira? En decirle a Sarai, di que eres mi hermana. ¿Cuánto tiempo se tardaría?
¿Cuánto duró ese acontecimiento de que entraron a esa ciudad y que el rey se entera que era realmente su esposa de Abraham? ¿Cuánto habrá sido? Ahora piensa, ¿cuánto sufrió Jacob desde el momento en que le dijeron sus hijos que a su amado José lo había matado una bestia del campo? ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que lo volvió a ver en Egipto? Y José permite y se muestra a sus hermanos y a su padre. ¿Cuánto tiempo tuvo que llevar ese sufrimiento en su vida? Cuando el inicio de una maldición te lleva 1 minuto, el final va a ser muy largo, muy destructivo y con muchas consecuencias. Dios nos pone un ejemplo de 4 generaciones, desde Abraham, Isaac, Jacob y José. Y José, cuando los vio que entraron, dice la palabra de Dios, dice: ahora sí me la van a pagar, ahorita me las pagan todas y completitas. Ahí vienen los que me metieron a la cisterna y me vendieron. Así dice. Dice que lloró y que salió de su presencia y que gritó y que lloró amargamente y que toda la casa de Faraón oyó, escuchó su lamento. ¿Se vengó? Él pudo haberlo hecho, tenía la autoridad. Mas sin en cambio no lo hizo. Se reveló a ellos y les dijo: yo soy José, aquel al que ustedes vendieron. Y ya cuando se estaban comenzando a sentir mal, rápidamente Él les cambia la historia y les dice: pero no se preocupen, porque para preservación de vida lo hizo Dios y lo permitió Dios. Y no les dijo más, sino lloró, los abrazó, los apapachó, porque eran sus hermanos. Porque José tomó la decisión y quiso romper toda maldición. Yo creo que Dios le dio la sabiduría y dijo: ¿por qué ha de avanzar esto a nuestras generaciones? ¿Por qué permitirlo? ¿Por qué dejar que avance? ¿Por qué permitir que tus hijos vean cuando te descuentas a tu esposa? O cuando le avientas el plato de frijoles al marido, o cuando agarras al hijo del cabello y... Tranquilos. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué llegar? ¿Por qué el hombre no se sienta a pensar que tanto acto como pensamiento y como palabra y todo lo que lleguemos a hacer, un día nuestros hijos lo pueden hacer y peor? ¿No te ha pasado que llega a tu casa tu mamá y de repente el niño te hace un berrinche y dice la mamá: tú me los hacías peores? O cuando dicen: tiene toda la cara del papá, se ríe igualito, y que te empiezan a decir situaciones como esa. Cuando Dios nos permite esta historia aquí, en la Biblia, es con un motivo, solamente un motivo y una razón. Yo no creo que los que estamos aquí hoy sea casualidad, pero de algo sí me enojo. ¿Y sabes qué es? Y perdóname si hiero alguna parte de ti. Que esté pasando el tiempo y que tú sigas ahí, sin cambiar, sin querer ser transformado, sin querer ser diferente. Que vienes y escuchas la palabra de Dios y sigue siendo el mismo. Sigue siendo
contestándole mal a tu esposa o a tu esposo. Cuando el cristiano aquí, eres aquí, pero saliendo de aquí ya se te olvidó. Cuando a media semana se te olvida que eres cristiano y tu comportamiento en tu trabajo es diferente. ¿Sabes? Por ser diferentes vamos a perder muchas amistades. A mí me mandaron, hice una publicación en el Face que habla sobre la Coca-Cola. Y alguien me mandó un mensaje a mi teléfono y ¿sabes qué me dijo? No me gustan tus publicaciones y no quiero que las hagas más. ¿Y sabes qué le contesté? Yo voy a seguir publicando lo que Dios ponga en mi corazón que publique. Y si tú no quieres ver mis publicaciones, sácame de tus contactos, de tus amigos. Porque al reino de Dios, porque hizo bien en claro una cosa, no me gustan tus publicaciones. Si usted se mete un día a mi muro, se va a dar cuenta que no encuentra algo más que puras cosas de Dios. Dice, ya me tienes harto con tus publicaciones. No me importa, porque el mundo nos va a aborrecer. Pero yo estoy aquí para alabar a Jesús y para que su reino sea extendido. Y no me importa que el mundo me deje de hablar, que me haga caras o que me hagan a un lado. Porque finalmente, cuando tú tomes la decisión de deber ser diferente en el matrimonio, de ser amable con tu esposa, de acordarte que todavía eres un caballero y de mostrarle que la amas y de ya no aventarle el plato de frijoles, entonces mira, puedes detenerle a tus descendientes muchos problemas. He conocido niños que han presenciado golpes en su casa y que van creciendo y crecen temerosos, llenos de miedo, y ya no quiero estar ahí, y de nomás pensar que van a llegar a su casa, no quieren ni entrar. ¿Por qué provocar eso en la vida de un niño? ¿Por qué provocar eso en tu vida? Yo sé que allá afuera hay muchos que dicen, a mí no me importa mi familia. Porque si hay quien sale y trabaja y regresa y no le importa nada más que su trabajo, no le interesa la casa porque ni se sienta con sus hijos a hacer tarea, ni se sienta con la esposa a platicar un ratito, sino que está viendo televisión y ajá, y ¡oye, ajá! ¿Me estás escuchando? Ajá. Si no quieres que un día alguien te diga, ajá, dale el tiempo a tu esposa así, mira. ¿Qué crees que me pasó esto? Sí, mi amor. Poco. No le des el avión. No le des el avión, apaga la televisión. No siembres, como decía el proverbio, hay golpes que parecen de espada. A veces duele más un golpe de ese tipo que si le soltaras uno bien bueno. ¿Sabías tú que cuando una mujer o un hombre le dice a su pareja, no sirves para nada, lo dejas lastimado por 10 años? Está comprobado psicológicamente que el daño que le hace psicológicamente a quien le dices, eres un bueno para nada y no sirves, lo estás dañando por más de 10 años. Es que yo así crecí, así me trataron en mi casa, a mí me enseñaron a seguir esta religión. Pero pues ni vas. No, es que a mí me dijeron que me tengo que bautizar de niño. No estamos en un tiempo donde tienes que ver lo que te heredaron tus padres. Toma decisiones propias. Y si a ti te conviene seguir a Jesús, síguelo. Pero no nomás con palabras. Levántate de tu lugar y empieza a trabajar donde tienes que tomar las decisiones y rompe las maldiciones que puedan venir atrás. Porque yo sí te puedo decir que mis descendientes no solamente hubo de que son mujeriegos, borrachos y de todo. Pero ¿sabes qué? Que sí hemos visto el poder de Dios hasta aquí,
que se ha roto eso. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso porque lo decidí yo. A mí nadie me viene diciendo qué tienes que hacer. Me refiero en cuestión de la familia. Gracias a Dios por quien me ha rodeado, de mi pastor, mis líderes, mis hermanos que me han dejado crecer. Eso es lo que tengo que agradecer. Pero aquel que me dijera, no vayas, vámonos para acá, no, aquí está la vida, aquí está la verdad, aquí está lo que te conviene. Y si quieres romper maldiciones, si quieres romper de que no sé qué te da, de que pasas 5 horas pegado en la televisión, empieza ya. Porque si llegas 5 horas frente a la televisión y tus hijos están haciendo tarea y viendo televisión, van a ser igual. Ya, hermano, con todo el amor, con que Cristo pudo haberse entregado, te lo digo. Vamos de paso. Y que lo que puedas hacer para tus generaciones, que de veras tenga un efecto, que de veras te cueste, que de veras digas, no tengo para los tacos hoy, pero con mi familia me los como. Ya el lunes veré qué hago. Pero no quites y no dejes de hacer con tu familia lo que es correcto, lo que es debido. Y trabaja. Dile adiós a la pereza. Dile adiós a la televisión. Dile sí a Jesús. Dile sí a la lectura. Que si tú haces esto, entonces podrá sucederte como José. Ni te vas a acordar, ni vas a ser rencoroso, porque Dios te va a sanar. Te va a sanar de tal manera que cuando veas a tus enemigos, no les vas a desear el mal, sino que los vas a bendecir, como Jesucristo, pudiendo destruir al mundo porque le pegaron, porque lo mataron. Él dijo, no, perdónanos, que más bien aprendan de la unidad, que más bien aprendan de lo que es ser equipo, que más bien aprendan de trabajar unidos para un propósito, para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Cierra tus ojos. Bendito Dios. No cabe duda, Señor, que la mejor herencia que tenemos para este mundo y que tú tienes para nosotros se llama Jesús. No abras tus ojos. Vamos a cantar un coro, así con tus ojos cerrados, de la alabanza que nos dice que Él es nuestra herencia, solamente el coro. Pero si lo cantas, no lo digas nada más de tus labios para afuera. En verdad, dile a Dios que Él es tu herencia. Que qué bueno que te ha tomado en cuenta para ser parte de Él. Nuestra herencia eres tú, Señor Jesús. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. ¿Se lo puedes decir una vez más? Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la
hemos entendido que solamente así, en esa unidad de padres, de hijos, de nietos y generación tras generación, pueda alabar tu nombre, que sea transmitido ese poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor. Perdónanos, perdona la iniquidad. Y te decimos hoy, Señor, que todo lo que pudiera venir atrás de nosotros es roto, se rompe, no avanza más porque nosotros no vamos a permitir que avance. Es roto por la sangre de Jesús, porque hoy tomamos la decisión de servirte a ti, Señor. Y como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, a Él solo lo serviremos, a Él solo lo alabaremos, a nadie más. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea tu nombre. Santo ¿se lo puedes dar más fuerte? ¿Qué es la mejor de las herencias? De Él no puedes recibir nada malo. Al contrario, síguelo. Y tu beneficio va a ser en gran manera. Gracias, hermano Sergio, por toda esta palabra hoy en esta mañana. Los miércoles, hermanos, estamos reuniéndonos aquí para la oración y estamos reuniéndonos un poco más temprano, ya que ahora sí que fui movido a ese familia que se le pidió